Bien, vamos entonces a empezar el estudio de hoy. Les invito entonces a ir a Éxodo 20, 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Vamos a orar. Señor, en este momento y al poder empezar este último estudio sobre los 10 mandamientos y por supuesto con un corazón agradecido, queremos honrar tu palabra, Señor, y te pido que pueda ser clara la exposición del concepto que guardaste aquí para que sea útil, Señor, para nuestra vida, en lo espiritual y por supuesto en lo testimonial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver cómo lo estamos haciendo el 10º mandamiento, Éxodo 20, 17, y vamos a empezar con lo que es la palabra que identifica y es codiciar. Hay dos palabras dentro de la Escritura que tienen un significado similar, son sinónimos, que es codicia y avaricia, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice esta palabra. Vamos a tener algunas consideraciones. Please. Ahí está. Dice, con este mandamiento se terminan las observaciones de Dios sobre los aspectos que tenían que guardar. O sea, es el último mandamiento, ¿sí? Vamos al siguiente. Dice, en el Antiguo Testamento encontramos dos palabras que se traducen como codicia. En el Antiguo Testamento hay solamente dos palabras. Vamos a la primera, y el significado de la primera refleja el deseo con vehemencia, o sea, algo que se desea impulsivamente con una fuerza, ¿no?, especial, es un deseo fuerte, ¿sí?, como que algo produce una atracción, un deseo, ¿sí? Por eso dice el deseo con vehemencia. Y vamos a ver la otra, la segunda es el deleitarse, en algo. Y esta es la palabra que justamente se utiliza acá en el mandamiento en Éxodo 20:17. O sea, si nosotros dijéramos o cambiáramos la palabra codiciarás, tendríamos que decir que no te deleitarás, ¿sí?, o no te deleitaréis en o tomando. Ese sería el sentido de la palabra en este versículo. Vamos al otro cuadro. Dice, el significado de la palabra es encontrar placer o satisfacción del deseo. O sea, cuando hablamos de codiciar, ¿no es cierto?, es no encontrar placer o satisfacción del deseo. Esto está relacionado con lo que es el concepto de pecado. A ver, si Dios tuviera que haber hecho un mandamiento por cada forma de pecado, no hubieran sido 10 mandamientos. Sería una lista inagotable de no, 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 no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Encerró el concepto o los conceptos que tenían que ver con la convivencia de una sociedad que era santa, que era pura, que iba a ser justa, que iba a ser pacífica, que iba a ser adoradora de Dios, diferente a todas las sociedades. Pero en este último de los mandamientos, engloba todo el concepto de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque el pecado es la satisfacción del deseo. No es el deseo. ¿Entienden? O sea,
según lo que la Escritura nos deja en Santiago, dice que cuando uno es tentado, es atraído, es seducido, no está pecando. Pero cuando da lugar, ¿no es cierto?, concibe el pecado, comete la acción, entonces ahí da a luz el pecado, dice la Escritura. O sea, la tentación no es pecado. Y es lo que está colocando acá, este 10º mandamiento, está incluyendo toda forma de tentación, para que no se traduzca en actos pecaminosos, ¿sí? Entonces, no encontrar placer o satisfacción de los deseos. Ahora vamos a ver, vamos al otro, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos esta palabra? A la diferencia de los demás mandamientos, dice, se encuentra dirigida a lo que motiva los actos más que a los actos mismos. O sea, vuelvo a insistir, no está mencionando formas de pecado, está incluyendo todos en lo que origina, motiva el pecar, que es el deseo. Cuando nosotros pecamos, ¿sí?, es de qué, de nuestras, ¿qué? La palabra esa difícil, de nuestras concupiscencias. Traduzcamos esta palabra difícil. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Deseos. Generalmente perversos o pecaminosos. Pero la palabra es deseo. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa palabra difícil, todos venimos con deseos diferentes que tienen que ver con nuestra vieja manera de vivir, inclinaciones de nuestra vieja manera de vivir, que se traducen en un deseo que antes era satisfecho por el pecado, o sea, llevarlo a la práctica. ¿Sí? En la vida cristiana, la cosa cambia ¿en qué? En que tenemos el Espíritu de Dios, podemos combatir el pecado con la palabra, guardándonos con pureza, la oración y todo lo. Está bárbaro, pero los deseos están. Y dice la Escritura que combaten en nuestros miembros. Entonces, acá está hablando y está apuntando no a no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino, a ver, cuidado con los deseos satisfechos. ¿Por qué? Porque forman parte de un pecado que no es un acto, que es un deseo vehemente, que es el deseo de satisfacer algo que es erróneo, incorrecto, impropio de un cristiano y no santo, rechazado por Dios. ¿Sí? Ese es el sentido. Vamos un poquito más a avanzar y entonces vamos a ir a lo que nos muestra como postulado este mandamiento. Dice, teniendo en cuenta esto último, o sea, lo que vimos recién, dice, vemos cuáles son los deseos que Dios deja como ejemplos citados. Vamos a lo primero. Dice, en primer lugar, cita a la mujer de tu prójimo. En realidad cita la casa, ¿sí? Pero eso está incluido puse primero no por orden, sino por cómo lo va a diferenciar, ¿sí? Habla sobre la mujer de tu prójimo. Sigamos. Dice, no está duplicando el mandamiento 7. ¿Cuál era el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No está, dice, a ver, Señor, a ver, ya nos diste un mandamiento, ¿sí? No cometerás adulterio. ¿Por qué ahora me decís, entonces, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Porque está hablando de otra cuestión, ¿sí? Dice, no, déjamelo. Dice, si no está haciendo la mención enfática
a una motivación impura desde lo sexual. O sea, lo que está hablando es de codiciar a la mujer del prójimo. Lo que está hablando es de ese deseo de satisfacer las inclinaciones sexuales con personas impropias o incorrectas. ¿Sí? Por eso menciona y habla específicamente de la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque una de las inclinaciones más difíciles de controlar, de sujetar al control del Espíritu de Dios por parte del hombre, sin duda, es el aspecto sexual. ¿Alguien dice que no? Bien, si no tendría que ser verde y con antenita. Vamos a la imagen que sigue. En segundo lugar, hay una larga cita de personas, animales y cosas. La casa, el siervo, la criada, el buey, el asno. Ahí termina. Ni cosa alguna. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre no hurtarás? Bueno, acá es lo mismo. No está hablando otra vez, pero a ver, ya me dijiste lo que es no tomar de las cosas, de las personas, de otro. No está haciendo otra vez mención a otro mandamiento, sino está hacía la manifestación, ¿no? Esas cosas manifestaban el poder y la posición que el individuo alcanzaba en ese entonces, o sea, está refiriéndose a posesiones. Recuerden, yo sé que hoy no es grato escuchar esto, pero los criados, los siervos, eran parte de la posesión, lo mismo que los bueyes, los asnos, la casa, ¿no es cierto? Y las cosas. ¿Mm? Recuerden cómo se describe a Job, y entonces, ¿se acuerdan que vimos eso? ¿Mm? El otro tema que está poniendo de manifiesto este mandamiento, ¿cierto? Es el tema de, ¿qué cosa? Las posesiones, el poder que otorga, ¿qué cosa? Money, el dinero, el poder. Vamos a ver lo que dice. Dice aquí la mención es para señalar una inclinación a la avaricia. O sea, el deseo desmedido, sin control ni límites de cosas materiales. A ver, ¿por qué? Porque el mundo piensa, está pensando, y cada vez más, y todo inclina hacia aquel lado, ¿no es cierto?, de que cuanto más tenés, más poder tenés, y ese poder no es solo económico, sino te da estatus. ¿Sí? O sea, tenés, sos algo. Tenés, no sos nada. Bueno, hacia ese camino va el mundo. ¿Sí? La codicia y la avaricia están siendo hoy los regímenes de vida de las personas. Sin duda Dios escribió esto sabiendo nuestra actualidad, pero no lo escribió por nuestra actualidad, lo escribió por un pueblo que salía de la esclavitud, que se iba a encontrar con una tierra donde ¿qué? Fluía leche y miel, donde Él les dijo, sean fieles y yo les voy a dar todo, donde les dijo, yo les voy a dar todas las ciudades que habitan en ese lugar, porque ese lugar es mío. Y sabemos perfectamente que cuando ellos honraban a Dios, eran fieles a los mandamientos y hacían todo lo que Dios les decía, vivían en abundancia. Este es un tema mal entendido hoy por el cristianismo, pensando de que tiene que ser así porque Dios prometió eso en aquel momento. No vamos a entrar en ese tema. ¿Sí? Pero apunta a los dos graves problemas
que tiene la humanidad y que sufre el cristianismo. Porque el cristianismo sufre porque hombres y mujeres son atraídos y seducidos por lo sexual y caen, y la inmoralidad es un problema dentro de las iglesias y no se toma en serio. Pero también el poder y la avaricia, el desmedido deseo de tener lo que todo el mundo aspira a tener, es algo que también va en contra del concepto cristiano. Yo estoy diciendo, a ver, hace mucho tiempo se pensaba que los hijos del misionero tenían que andar descalzos, que no podían tener una zapatilla Adidas, que tenían que pasar necesidad para ser misioneros. Nunca me gustó ese concepto. ¿Sí? Pero estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de no límites, de una codicia, de algo que domina, ¿sí? Donde la vida de esa persona está manejada por los objetivos materiales que se colocan. Vamos a la otra placa. Dice claramente este mandamiento es distintivo, ya que apuntaba a dos motivaciones que llevan al cristiano a pecar: la satisfacción de deseos sexuales y la avaricia material. Esto es lo que acabamos de explicar. Vamos al otro. Dios sabía que así como en otras sociedades sucedía, ya estaba sucediendo, ¿sí? Y como desde el principio estos deseos marcaron la decadencia moral y espiritual del hombre, ellos no estarían exentos de esos mismos deseos en la tierra prometida. O sea, a ver, si nosotros tomamos la historia del hombre desde el Génesis hasta los días de hoy, que es lo que conocemos nosotros, lo demás lo conocemos por revelación bíblica, ¿no es cierto? La decadencia moral y espiritual del hombre vino por esos dos temas. Vino por la parte sexual y vino por la parte material. Ahora, estas dos cosas debemos tener en claro que están relacionadas con deseos. Si yo no reconozco mis deseos, lo que no estoy mirando en realidad es cuáles son mis necesidades. Y al no reconocer necesidades, yo estoy abriendo una puerta a que eso sea satisfecho incorrectamente en mi vida. A veces he hablado con muchachos, ¿cierto?, sobre el tema pareja, y me han escuchado decir muchas veces que si esto es una necesidad, tenés que atenderla como orar o como leer la palabra, porque si no te va a hacer pecar. Porque nosotros no podemos entender que vamos a mantener en sujeción el aspecto moral simplemente porque somos hijos de Dios. Porque hay un deseo en nosotros. De la misma forma, no podemos pensar que, bueno, yo voy a hacer esto para alcanzarlo, porque sí, porque de esta forma voy a ofrendar más. A ver, hablé con muchas personas que me dijeron, quiero que ores porque me quiero comprar un auto, porque quiero servir al Señor, de muchos años atrás, y no fue en este lugar, ¿sí? Y dije, bueno, oramos, compró el auto. A la semana ya lo había comprado. Él ya en su mente ya lo tenía comprado. El motivo de comprar el auto era llevar gente al barrio, cuando íbamos siendo jóvenes, para tener la hora feliz.
pues nunca ese auto pisó el barrio. Entonces el deseo cumplido no siempre quiere indicar espiritualidad. Es lo que Santiago dice, pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestros deleites. ¿Cuál es la palabra que dijimos que se traduce en este versículo de Éxodo? Deleitarse. Deleitarse. Vamos al otro cuadro y después dejo lo otro para el final. Vamos en cuanto a la pena. Hasta acá, todos los mandamientos tenían una pena. ¿Sí? ¿Cuál era? Muerte, 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 muerte. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, para esto no existe pena de muerte. O sea, bueno, por algo iban a poder hacerlo y no iban a morir. También se distingue por no tener pena de muerte, a diferencia que todos los demás mandamientos. Pero vamos a ver por qué. Dice, esto se debe a que solo Dios puede determinar las intenciones y las motivaciones del corazón. Por lo tanto, Él solo puede hacer juicio sobre ello y por supuesto que lo hará. O sea, estamos hablando de las motivaciones, de los deseos. No estamos hablando de hechos, de acciones. No matará, no adulterará. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de motivaciones. Ninguno de las personas, ni los más ancianos, ni los más jueces, ni los más sacerdotes, ni ninguno de todos ellos, que eran las autoridades, superautoridades que había establecido Dios sobre el pueblo, podría determinar un castigo igual al de los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque estaban viendo lo que eran los deseos, o sea, las motivaciones, las intenciones del corazón. Evidentemente, sobre esas cosas solamente pesa ¿quién? Dios. Porque Él conoce absolutamente eso, lo profundo de nuestro corazón. Y entonces sabe las intenciones y sabe cuáles fueron las motivaciones. Por eso es que no podía haber pena de muerte. No hay. Deuteronomio capítulo 5 también habla sobre esto, menciona el mandamiento, pero tampoco pone ningún tipo de pena. Podemos leer Número, Levítico, Deuteronomio y no vamos a encontrar un solo hecho de que un israelita haya sufrido pena de muerte por codiciar. Por lo tanto, tenemos un margen, ¿sí? De algo no vamos a morir. Vamos entonces, por favor, a la práctica en el Nuevo Testamento. Discúlpenme lo rápido de lo primero, porque quiero detenerme evidentemente en esto. Dice, cuando estudiamos los mandamientos relacionados, vinos no, vimos. Vinos no. Vimos está al lado, está la M y está la N. ¿Sí? Fue un error de tipeo. Vimos cómo el Señor Jesucristo y las enseñanzas apostólicas nos llevaron a nuestra realidad en referencia a esas formas de pecado. ¿Sí? En cada uno de los mandamientos vimos cómo Jesucristo habló sobre eso, enseñó y cómo después los apóstoles, a través de las cartas, reafirmaron el concepto, ¿no es cierto?, y explicaron la utilidad de la relación con Dios para cada uno de ellos. O sea que lo tuvimos. Vamos a lo segundo. Veamos cómo se menciona esto en el Nuevo Testamento. Antes de ir a Corintios, quiero decirles que Mateo capítulo 5, pleno sermón del monte, habla el Señor Jesucristo sobre esto, ya vamos a ir enseguida, y también en Santiago, ¿sí?, se habla sobre el tema. Vamos a 1 Corintios 16. Capítulo 10 de Corintios. Pablo está escribiéndoles, y a ver si me ayudan un poquito. Vamos a hacer un contexto de 1 Corintios. ¿Cómo comienza la carta de Corintios? ¿Qué es lo que motivó a Pablo a escribir la carta de Corintios?
Hay dos temas fundamentales en la carta de Corinto. La iglesia de Corinto tenía dos graves problemas. El primero, había un tema de inmoralidad. Alguien había tenido relaciones con su madrastra. ¿Sí? Había un problema inmoral. Primer motivación de la carta. Segunda motivación de la carta, ¿cuál es? División, poder. Esos dos motivos fueron determinantes para que Pablo dijera, a ver, no puedo esperar a ir a Corinto, tengo que escribir urgentemente esto. Y el Espíritu da para que escriba esta carta, que es sumamente amplio en el concepto. Cuando llega al capítulo 1, 2, 3, 4, habla sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? La pureza moral, ¿no? La pureza sexual, la pureza moral dentro del cuerpo de Cristo y también la pureza, vamos a hablar así, la pureza de lo que es el poder dentro de la iglesia. Pero llega al capítulo 10 y entonces comienza a darle ejemplos y comienza a explicarles por qué está diciendo lo que dice. Porque si tenemos una característica nosotros los cristianos es que con decirnos no tenés que hacer esto porque está mal, no es suficiente. Necesitamos que se nos diga por qué. Y yo creo que es real. Yo creo que está bien. Desde la educación a nuestros hijos decimos, no hay que decirle no porque no o no porque yo no quiero. No porque hay un concepto que viola un principio divino. Y cuando Pablo tiene que decirle por qué le estaba diciendo esto, vamos a leer desde el principio. Versículo 1 de capítulo 10 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí va el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A ver, ¿a qué está haciendo referencia Pablo después que le dice, tienen este problema y tienen este problema? Están satisfaciendo deseos inmorales y deseos impropios de cristianos dentro de la iglesia. Y lo lleva a la referencia de este tiempo, de cuando se dan los mandamientos, el desierto. Y lo que va a decir es que, a ver, todos los que cruzaron el mar con Moisés, por eso dice, todos fueron bautizados en Moisés, no es que Moisés lo bautizaba, no. Quiere decir que todos cruzaron el mar con Moisés, todos estuvieron al pie del monte cuando Moisés recibe los mandamientos, todos iban caminando bajo la nube donde caminaba Moisés y todos seguían el fuego que Moisés seguía. A ver, todo el pueblo no podía decir, no, yo no. Nadie del pueblo pudo decir, no, yo no. No vi la nube, no estaba en el monte. No, si estaban todos en el medio del desierto, estaban todos juntos. No, yo no crucé el mar ahí porque le tengo pánico al agua. Yo me agarré un botecito, pagué un boleto de primera, ¿sí? Me llevaron en barco. No. O sea, nadie podía decir que había estado excluido de lo que vivieron. Ahora, ¿qué es lo que vivieron? Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Dios proveyó durante 38 años para que ninguno muera de hambre. Dice que en 38 años los calzados con los que salieron fueron preservados, ¿sí? Yo tuve, gracias a Dios, tuve zapatos por un largo tiempo, pero estaban bastante deteriorados hasta ahora mi cumpleaños. Ninguno podía decir
Dios nos abandonó en el desierto. ¿Sí? Había una cuestión que tiene que ver con la realidad. Vuelvo a Corinto. Le está diciendo, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que no gustó la salvación, ninguno de nosotros puede decir que no gustó la benignidad de Dios, ninguno de nosotros puede decir que no disfrutó de la guía de Dios. No, porque como cristianos, en algún momento de nuestra vida, lo conocimos. Lo que está diciendo, a ver, creyentes, lo que ningún creyente puede decir es que Dios no satisface necesidades. Lo que ningún creyente puede decir es que se olvidó de mí. Porque comenzando con la salvación y con la providencia divina, Dios muestra que no es así. Entonces, Dios puede atender absolutamente todas las necesidades. Las necesidades del corazón. Nuestras motivaciones, nuestros deseos que vienen con este envase de nuestra vieja vida, van siendo satisfechos por la presencia, la persona, la palabra, el actuar del Espíritu en nuestras vidas, transformando eso y convirtiendo esto en un instrumento para la gloria de Dios. Santo, puro, lo va haciendo a su imagen, a la medida de lo que Él planeó, o sea, a su propia medida. Por eso Él les está diciendo a los corintios, a ver, ninguno puede decir que no. Pero dice que de los más de ellos no se agradó Dios y perecieron en el desierto. Si nosotros tomamos la historia, ¿no es cierto?, bíblica, vamos a encontrar que de los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron? De casi 2 millones que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron? No, pero sí, está bien, pero de los que salieron, 2. Porque Moisés la vio de lejos y murió en el monte Nebo. Pero Josué y Caleb, que fueron los 2 testigos, que fueron entre los 2 espías, que fueron entre los que fueron a ver cómo era y volvieron con las noticias de que sí, realmente hay gigantes, pero es una tierra donde fluye leche y miel, fueron los únicos que reconocieron que era el lugar de provisión de Dios. Y mientras los otros, en el pleno desierto, deseaban todavía la cebolla de Egipto, antes que la suba de Israel, ¿sí?, perecieron en el desierto. ¿Entraron quiénes? Las nuevas generaciones, los que nacieron en el desierto, los que no habían conocido la esclavitud. A eso está haciendo referencia. Ahora, es triste, pero también marca otra realidad. Que hay personas que se mueren, cristianos que se mueren, sin disfrutar de la tierra prometida. Ustedes saben que la tierra prometida es la figura dentro de la Escritura de la plenitud de la vida cristiana. Hay cristianos que se mueren sin disfrutar eso, sin conocer eso, simplemente porque viven aferrados a los deseos del pasado. Y tristemente dice de los más de ellos. Yo no sé cuántos entraron. Era una nueva generación liderada por un viejo Caleb y un joven Josué. Lo que me marca otra cosa, que la vida cristiana no es una cuestión de edades, no es para viejos.
también es para jóvenes. ¿Que hay viejos que quieren eso? Sí. Pero que hay jóvenes que quieren vivir plenamente la vida cristiana, también. Y me marca otra cosa más. Que hay creyentes que disfrutan de esa vida. Y ese es el ejemplo que nosotros encontramos en la Escritura, que dice que no son pocos. Hay una gran nube de testigos de lo que es vivir la relación con Dios. A ellos debemos observar, a ellos debemos seguir. Vamos al otro cuadro. Ese sí, el otro. En primer lugar, es un mandamiento que apunta a la condición pecaminosa del creyente, el deseo de continuar satisfaciendo sus deseos de nuestra vieja naturaleza, que la que se encuentra viciada. La Escritura habla de que nosotros tenemos una vieja naturaleza. Y la Escritura es clara, dice que se encuentra viciada por nuestros propios deseos. A ver, así como nadie puede decir, ¿sí?, que no gozó, no conoció las bondades de Cristo, tampoco puede ninguno decir, no, yo antes sí, pero ahora no. ¿Por qué? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? O sea, ninguno de nosotros está exento. Dios sabía, estaba poniendo este mandamiento porque sabía que ellos no eran la excepción. No eran los perfectos que iban a entrar en la tierra prometida. Eran hombres y mujeres comunes que eran libertados por el poder de Dios para manifestar la gloria de Dios, pero que iban a tener las mismas luchas que los otros pueblos. La inmoralidad y el poder, la codicia de lo material. Vamos al otro. Segundo lugar, marca la insatisfacción del creyente con la providencia divina. Esto es falta de gratitud. Cuando ellos salen de Egipto, salieron pensando de que esto iba a ser una cuestión de 2, 3 semanas, ¿sí? Era un trámite. Esa es la forma en que uno avisora cómo es la vida cristiana cuando recibe a Cristo. Esto es un trámite. Esto realmente es una cosa maravillosa. Ahora comenzás a caminar y comenzás a mezclar. Te das cuenta que no es un trámite, porque lo traducís en me gusta la idea de ir a la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Extraño la vida de Egipto. Y entonces, a pesar de estar bajo la nube, de recibir el alimento, de tener todo el cuidado y la provisión, sigo caminando, queriendo alcanzar la tierra prometida, pero es una mochila. Es difícil, porque voy cargando los deseos y las pasiones que antes me movían, que el desierto no puede satisfacer, pero que las personas que van conmigo en el desierto y que las cosas de las personas sí pueden satisfacer. Entonces el problema se suscita ahí, en el conjunto de los cristianos. ¿Por qué? Hay una cuestión
que tiene que ver con el compromiso cristiano de cuidar y guardar la santidad del cuerpo de Cristo. Hoy nadie dice nada, hoy nadie apunta nada, cada uno es juez, cada uno expone su justificación, y bueno, pero ¿qué querés? Si con la mujer que le había tocado, o bueno, vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Y bueno, pero ¿no viste el ogro que tenía al lado? Y bueno, pero ¿qué querés? Toda una vida pasando necesidades, ¿viste? Que siempre le faltaban 5 para el peso. Entonces es una cuestión de que cambiamos la óptica. En vez de ver la provisión de Dios, comenzamos a ver otras cosas. Y la Escritura y el Señor Jesucristo habla sobre el contentamiento y sobre el orden de las cuestiones. Cuando Él dice en Mateo, en el contexto de lo que es el afán y la ansiedad, ¿sí? En el 6:33, ¿qué dice? Se buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, perdón, no dice algunas de las demás cosas serán añadidas. No, dice todas. Si la palabra de Dios no miente, porque Dios no miente, eso es verdad. Y yo debo aferrarme en el desierto a alcanzar la tierra prometida en base a eso. Pero después, la Escritura va a decir, y el apóstol se ocupa de decir, que mientras tengamos que sustento y abrigo, estemos contentos. Contentarnos con la provisión de Dios. Y eso quiere decir que no, la provisión de Dios no va a ser pareja, no está diciendo eso. Sino es aprender a ser contento con la provisión de Dios. Cuando habla de la provisión de Dios no habla de cantidades, sino de calidades de provisión, Porque por eso pone de ejemplo el desierto. Estaban todos en igualdad de condiciones. Porque todo lo que sucedió en el desierto le pasó a todos por igual, desde Moisés hasta el último de los nacidos. Porque cuando hubo serpientes, la serpiente no decía, no, a este no lo picamos porque tiene plata. Era una cuestión de fe. Y cuando caía el maná y venían las codornices, no era una cuestión de que al que tenía más plata le venía más maná, no, tenía una porción y esa porción era para todos igual, y si guardaba de más tampoco le iba a servir. Por eso el ejemplo es ese. Entonces es una cuestión de gratitud, de entender que es lo que Dios me da. Por último, en tercer lugar, que aquello que hizo caer a un pueblo que estaba elegido para ser ejemplo de los demás pueblos, terminó mostrando que su corazón estuvo lleno de rebeldía. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que ellos no estaban exentos. Y a pesar de estar bajo la nube, recibir las cosas y tener las mismas situaciones y las mismas posibilidades, mostraron en realidad su rebeldía. Llegaron a la tierra prometida y después, bueno, ustedes saben, ¿no? Se dividió la tierra, fueron a cautiverio, etcétera, etcétera. En tercer lugar, nosotros tenemos que entender que no estamos exentos de nada de eso. Que las mismas oportunidades y situaciones para que nosotros tengamos vidas moralmente puras, ¿sí? Y poderosamente puras,
las tenemos por igual. Porque lo que se está midiendo acá es la intención y la motivación. No es la acción. Para las acciones ya hubo mandamientos. Pero los mandamientos, atiendan esto, los mandamientos no restringen los actos, simplemente los condenan. Porque se dieron los 10 mandamientos, no se acabó esas formas de pecado dentro del pueblo. Los mandamientos no restringen, simplemente penan. A diferencia de los demás, te está indicando cómo vas a hacer para guardar los otros mandamientos. Porque sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Porque de allí nacen nuestras pasiones, nuestros deleites. Y entonces Dios termina ese último mandamiento diciendo, no te deleites ni en la casa de tu prójimo, no te deleites en la mujer de tu prójimo, no te deleites en la sierva, ni en el criado, ni en el asno, ni en el buey, ni en ninguna otra cosa que no sea aquello que yo te estoy dando. O sea, que este mandamiento lo que está apuntando es al corazón. Solamente Dios sabe cuán agradecidos somos nosotros por la salvación y por la providencia actual. Pero nunca vamos a poder decir, Dios no me proveyó. Entonces este mandamiento que viene a cuidar justamente el espíritu de la ley es para entender que nuestras vidas, nuestros actos, poder llegar a guardar los mandamientos, era una cuestión de rendir un corazón a Dios y no de vivir encajonados en los no, en los no, en los no. Y vuelvo sobre lo que arranqué al principio. El evangélico es tradicional por naturaleza. No hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, o hace esto, hace esto, hace esto. Como aferrándose a los mandamientos, pero no entendiendo que el corazón es el que manda sobre todas esas cosas. Entonces, si yo no deseo ser obediente, fiel, sumiso a la palabra, voy a desear satisfacer mis vicios naturales. Eso es lo que apunta a este último mandamiento. No codiciar, no codiciar. Porque todo lo que vos ves de los demás, por ahí no es tan así. Codiciás la casa, no sabés cómo la tuvo. ¿Sí? Codiciás la mujer, no sabés cómo es en realidad. Codiciás el criado, o sea, bueno, ya estamos estamos descontemporáneamente hablando, igual que los animales, todas las cosas. Por eso dice todas las cosas, ¿sí? Ahí no menciona autos, no menciona cosas, otras cosas, ¿sí? El celular, el plasma curvo, no, el LCD, no, ¿cómo es? El LED curvo. A ver, el viaje a Europa. No codiciéis. No codiciéis. Porque en realidad estás deseando satisfacer tu necesidad en algo que no sabes cómo está originado.
Lo que sí tenés que entender que la satisfacción plena de un cristiano es vivir una vida absolutamente santa y pura, moral y espiritualmente. En eso, sí, porque en eso se encuentra la satisfacción plena, absoluta. Termino simplemente, porque hice la mención y no lo leí. Santiago capítulo 4, versos 1 y 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y erráis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando nosotros tenemos necesidades, a ver, no te mates, pedí. Porque si te sacó de Egipto y está bajo la nube, va a proveer. Si la motivación es correcta, si la intención es correcta, Dios lo sabe. Y Él va a proveer. Vamos a terminar orando. Señor, quiero darte gracias nuevamente por tu palabra en esta mañana. Y pedirte, Señor, para que hagas de nuestro corazón un corazón que se deleite en tu persona, en la salvación, en la provisión. Que huya, Señor, de aquella forma de tradición moral y espiritual para vivir una vida de intimidad y dependencia espiritual. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no es ni sencillo ni fácil. Luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sabemos, Dios, que tienes victoria sobre cada una de ellas. Por eso, Señor, rogamos esta mañana para nuestras vidas esa victoria y poder disfrutar, Señor, de la hermosa experiencia de la vida cristiana. Oramos agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén.